al ingeniero Roberto Aspiazu Estrada, directo amigo y por supuesto presidente de la Cámara Nacional de Energía, un gran colega, periodista, empresario, historiador. Justamente, Roberto, hoy arrancábamos la semana con prácticamente una nueva tormenta, ¿no? Lo que tenía que ver con la decisión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, de incrementar la producción por encima de lo previsto. Y esto obviamente lo que genera es que el precio del barril del petróleo caiga, sea Brent del Mar del Norte o sea el WTI, el West Texas Intermediate. ¿Cómo leer esta decisión y qué tipo de impacto inmediato va teniendo en las economías en general y particularmente acá en nuestra frágil economía? Bienvenido. Gracias por la entrevista, Alberto. Un gusto estar contigo nuevamente y con los radioescuchas de I99. Decir que es una situación preocupante, pero a la vez temporal. La verdad sea dicha que en condiciones normales deberíamos estar en rangos de precio alrededor de $70, que es lo que se había venido manejando durante mucho tiempo. En la actualidad este precio bajo, $57 el barril, el WTI, que es el marcador del crudo ecuatoriano, pues ciertamente es bajo. Nos preocupa en términos de que son menores ingresos fiscales. Recordar que el presupuesto general del Estado está elaborado sobre la base de un ingreso de poco más de $63 por barril, de manera tal que eso está generando un problema en términos de ingreso, de divisas. Decía, es una situación temporal porque, en fin, dentro de la OPEP hay disensiones de carácter político, principalmente entre Arabia Saudita, Irán, Kazajistán, que son países, en un caso miembro también de la OPEP, en otro caso miembro asociado, que están rompiendo la política de cuotas que había venido manteniendo la organización, y como consecuencia de ello pues se da esta señal de desacuerdo y de molestia por parte de los saudíes, que son los principales productores mundiales. A la vez esto se suma a la expectativa de un menor crecimiento de la economía mundial como resultado de la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, pero que involucra a otros países, incluidos bloques de naciones como la Unión Europea, de manera tal de que ante un escenario de bajo crecimiento, la energía reduce su precio, de manera tal que esa es la circunstancia que estamos atravesando. Hay que confiar que esta situación sea rápidamente superada en la medida de lo posible para volver a una situación de cierta normalidad. Otro de los factores que incide es el hecho de que los saudíes también presionan a los propios norteamericanos con su producción en yacimientos de esquisto de gas natural, que se vuelve poco rentable cuando los niveles del petróleo alcanzan los montos que estamos comentando en este momento en la introducción de la entrevista. Así que esos son los principales factores que están incidiendo en el estado de cosas. Y que han llevado a que hoy, prácticamente al término de la jornada, siempre tomamos como referencia, ¿no?, la diferencia horaria que tenemos con los mercados asiáticos, con Europa Central, ¿no? Que ha llevado a que prácticamente cierre la jornada del día de hoy lunes con un precio del barril del WTI a $56 con 11 centavos. De ahí tenemos que nosotros ir restando también el diferencial, porque nuestro crudo Oriente, o sea Napo, pues tiene pues justamente pues por la calidad que tiene, pues tenemos que irle restando ese diferencial. Ahora, a todo este escenario que hemos descifrado, que hemos ido ilustrando en tu primer comentario, Roberto, tenemos que llegar a una conclusión, ¿no? Todo tiene que ver con la geopolítica, con los intereses e incluso con los enfrentamientos, en este caso de las principales potencias, en lo de los aranceles, Estados Unidos con China, pero también ya en lo meramente hidrocarburífero, pues con las potencias de Oriente Próximo, Arabia Saudita, que son los grandes productores, ¿no? Sí, pero a nosotros en particular como país nos golpea más porque estamos manejándonos en un escenario
de baja producción, es decir, la tendencia que se mantiene de 11 años a la fecha de una constante declinación de 570.000 barriles por día a los actuales poco menos de 470.000. Así que son factores que se conjugan y que nos colocan en una situación adversa desde el punto de vista de los ingresos fiscales y del superávit que de modo propio la balanza petrolera le genera al país, incluyendo el factor de los subsidios a los combustibles, que como bien sabemos son elevados. Y en términos de política pública de cara a los próximos 4 años de gobierno es un tema que tiene que revisarse desde el punto de vista que hay que apuntar hacia un direccionamiento de los subsidios y no a subsidios generalizados, que es como lo mantenemos hoy por hoy, subsidiando al que necesita y al que no necesita por igual. Claro, cuando justamente no por nuestro trabajo periodístico revisamos la historia que tiene que ver con esta materia, es necesario pues recurrir, acordarse la etapa del general Guillermo Rodríguez Lara, 1972, la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana CEP, la Texaco GUL, y recordar también aquello del SOTE, ¿no? El sistema de oleoducto transecuatoriano. Y justamente años después, cuando se construyó el OCP, el oleoducto de crudos pesados, decíamos, caramba, tenemos dos ductos, dos tuberías, aumentamos la producción, de alguna manera vamos a poder mejorar, ¿no? Mejorar la producción por ende, y los ingresos. Y esto no ha sido así y tenemos gravísimos problemas con Petroecuador. Ya mencionaba Roberto, ¿no? El 24 de mayo arranca un periodo de 4 años, ¿no? Frente a la jefatura de gobierno del presidente Daniel Noboa Asín. ¿Por dónde justamente enderezar este tema, ¿no? Que parecería sin solución, porque en vez de irse solucionando, más bien vemos que se agrava, cae la producción y tenemos cada vez más complicaciones. Yo diría que son varias las prioridades. Una de ellas es la de cambiar el modelo, en cuya centralidad está Petroecuador. En la actualidad, el 80% de la producción corresponde a la empresa estatal, 20% a los concesionarios de ámbito privado, por llamarlos en términos generales de tal modo que esto contrasta con lo que era el modelo allá por 2009, cuando la modalidad contractual de contratos de participación se cambió por contratos de servicios específicos con financiamiento, lo cual determinó que se pierda por parte de las transnacionales petroleras interés en el país, y eso ha significado todo un cambio que en el largo plazo ha significado un retroceso, de manera tal de que esto es lo que tenemos que comenzar a repensar. Petroecuador debe abrir su capital, tal como lo han hecho las empresas estatales de Perú, Colombia, Brasil, Uruguay, por citar ejemplos, a fin de que pues, se consiga un socio estratégico grande, o en su defecto, pues sencillamente abrir el capital a la participación del interés de la bolsa internacional para efectos de vender una parte, aunque sea pequeña, de su accionariado, con miras a obligar a mejorar sus estándares de gestión. Recordar que Petroecuador es una empresa que no tiene contabilidad debidamente auditada, refiriéndonos a una auditoría internacional de primer nivel desde hace 5 o 6 años a la fecha, lo cual nos da una pauta que cuando comentamos, por ejemplo, los costos de producción de determinado campo en el país, ni siquiera esos datos son totalmente precisos, porque finalmente ahí se entrecruzan subsidios, como por ejemplo aquellos relacionados al suministro de energía eléctrica, por citar un caso, y desde luego eso hace perder objetividad en el análisis de las cifras. De forma tal que este sería un punto de partida, y creo que también algo en la dirección de romper tanta rosca que hay ahí, tanta maña, tanta corrupción, porque en definitiva es una característica de Petroecuador que se ha venido sumando a lo largo de muchos años a la fecha. Los escándalos que se han venido suscitando en los últimos años, pues son de amplio conocimiento de la opinión pública, y esto hay que romperlo de tajo, como el nudo gordiano, de manera tal de que pensamos que esta es una de las prioridades de acción de parte del gobierno.
porque Petroecuador, por otra parte, no tiene autonomía financiera y los niveles de inversión que requiere los campos viejos que gestiona, pues son mucho mayor frente a sus verdaderas capacidades de hacerlo, de manera tal que esto constituye una limitante significativa que tiene que cambiar de alguna manera. Se puede avanzar en la dirección de que esos bloques paulatinamente sean licitados a compañías internacionales que se ocupen de hacer recuperación mejorada. Destacar que en la actualidad nuestros promedios de recuperación de reservas son relativamente bajos en lo que eso se refiere, 0,17% sobre el total de reservas, cuando con recuperación mejorada secundaria, acaso terciaria, eso se puede elevar hasta 0,4%. De manera tal que esto sirve de referente para saber exactamente de lo que estamos hablando. Por supuesto, el presidente tiene que actuar con potencia de arranque, con energía, ¿no? Porque mucha gente se beneficia de esto. Mencionábamos que no haya balances auditados, cifras fiables. Definitivamente hay gente que se beneficia de esto. Roberto, permítame, justamente Sebastián Díaz tiene otras inquietudes por usted. Ingeniero, buenas tardes. El Buenas OCP, tardes. el oleoducto de crudos pesados, estuvo administrado y controlado por una concesión extranjera, me parece que era la Pampa Energía de Argentina, por 20 años. Ese periodo ya culminó y pasó a las manos del Estado. Ahora, esta empresa internacional presenta una demanda ante el CIADE al OCP del Estado ecuatoriano. ¿Nos pudiera comentar de qué trata esta demanda y cuál pudiera ser el perjuicio para el Estado? Hasta ahora no ha habido un pronunciamiento Ok. oficial del Ministerio de Energía y Minas o de la propia OCP sobre el particular, que creo que ante la circunstancia procede. Una aclaración en términos históricos. Los promotores originales del OCP eran las concesionarias de varios bloques petroleros que requerían tener mayor capacidad de transporte. Ese accionariado fue cambiando en el tiempo y a la final quedaron básicamente el grupo Pampa argentino, que se introdujo prácticamente hacia el final con la expectativa que el contrato sea renovado, cosa que no sucedió, con los chinos, a quienes compraron la participación accionaria que les correspondía justamente poco antes de esta transición. El gobierno de Novoa originalmente manejó el escenario de la renovación del contrato por 15 años más, algo por el estilo, pero finalmente decidió descartar esta opción y ahora estamos abocados a esta circunstancia de un arbitraje internacional que es a todas luces indeseable, porque en este momento lo que hace es frenar la licitación que se está llevando a cabo para efectos de adjudicar el transporte a través del OCP a otra concesionaria internacional para que gestione dicho transporte, de manera tal de que eso es un inconveniente. Hasta donde tenemos información, esto obedece a un inconveniente sobre la exigencia que quiere imponer el Viceministerio de Hidrocarburos respecto a que las garantías de pasivos ambientales eventuales que todavía están sujetos a auditoría se mantenga por parte del grupo argentino Pampa, y esto ha suscitado una reacción adversa que yo entendería en términos estratégicos apunta a eh, retomar una especie de iniciativa y plantear un dilema que obliga al gobierno a pues reconsiderar esta posición de exigir que continúe manteniendo las garantías frente a estos pasivos que el corporativo piensa que de pronto no corresponden. Así, ingeniero, porque el reclamo se incrementa hasta 100 millones de dólares entre pasivos ambientales, las garantías y el tema laboral pendiente. Ahora, después de meses de negociación, de reuniones, de conversaciones para analizar si se extendía el contrato, finalmente el Estado no accedió y quiso obtener, digamos, que vuela a las manos del Estado ecuatoriano, el OCP, y de su análisis, ¿cuál es la capacidad que puede generar o transportar el OCP y cuánto es actualmente? Como 400.000 barriles por día, pero yo creo que en este momento está transportando unos 275.000 a ojo de buen cubero, porque finalmente el resto
se transporta a través del SOTE, del oleoducto trasandino, que de modo propio está teniendo algunos problemas debido a su obsolescencia, porque ahí se necesita invertir dinero para renovar las bombas, los reductores de presión también, la tubería, que toda pues como conjunto es una infraestructura que ha cumplido más de medio siglo. Entonces hay problemas relacionados a que los repuestos en el caso de las bombas que operan básicamente en estaciones en la Amazonía, pues cuando se daña un repuesto ahora hay que fabricarlo localmente porque ya no se consigue a nivel internacional, pues sencillamente esas bombas no se fabrican más hace mucho tiempo. Eso para darle una referencia y también otra indicación que me parece interesante, ¿no? Debido a que el SOT es obsoleto, se produjo el tema del derrame porque el cierre de válvulas se sigue efectuando de manera manual y no es automática como sucede con oleoductos más modernos como el caso del OCP. Así que eso para indicarle algo. Aparte creo que es importante mencionar que la variante de los ductos, esto ha debido comenzarse a trabajar ya en 2021, porque originalmente los primeros problemas por la erosión regresiva del río Coca se comenzaron a registrar 5 años atrás. Inclusive recordar que en los inicios del gobierno del presidente Lasso hacia diciembre de 2021, la exportación petrolera se paralizó durante 3 semanas como consecuencia de una ruptura de los ductos, de manera tal que esta obra se torna totalmente prioritaria y nos preocupa lo que hemos venido mencionando, de que hoy por hoy hay una demanda presentada ante el CIADI de arbitraje internacional que sin duda va a retrasar la licitación internacional que el gobierno del presidente Noboa se proponía llevar adelante. Ahora, ingeniero, ¿de qué manera podemos ser creativos con la escasez de recursos que tenemos en el Estado y la infraestructura tan delicada que se encuentra, de aumentar este transporte por el oleoducto de crudos pesados? También va de la mano con la producción petrolera, incluso nos afecta el precio del WTI. ¿De qué manera, desde su experiencia, a la audiencia pudiera ilustrar cómo podemos ser más efectivos con ese tema? Lo primero que debería también ser un poco más razonable, ¿no? Por Sí. ejemplo, nos estamos imponiendo el cierre del ITT, que es el único campo nuevo que tenemos en la Amazonía, porque el resto son campos viejos y que naturalmente tienen una expectativa inclusive de incrementar producción y ahora hemos comenzado a cerrar pozos. Es un escenario en el cual la producción mundial incrementa y nosotros estamos pues un poco empeñados a hacer un sacrificio en aras a la mejora del cuidado del medio ambiente a nivel mundial, lo cual no hace mucho sentido, porque finalmente si nosotros dejamos de producir, dígase 50.000 barriles al día, por redondear números respecto a la producción de ITT, pues alguien más va a producir esos 50.000 barriles. Pero nosotros al dejarlo de producir, pues perdemos un ingreso que es importante para sostener todo el esfuerzo de gasto público, donde se incluye naturalmente el factor relacionado a la inversión social para mejorar prestaciones de educación, salud, seguridad principalmente. Entonces creo que este es un tema que tiene que ser reconsiderado en algún momento porque esa consulta popular que se hizo en su momento en un escenario de muerte cruzada fue una consulta tramposa. Hay que decirlo claramente, nosotros siempre lo hemos dicho, porque finalmente debió estar dirigida, según lo prescribe la propia Constitución, a la zona directamente afectada o interesada y no hacer una consulta de ámbito nacional que era totalmente innecesaria, porque la carta política es bastante clara de cómo proceder en el caso de zonas protegidas en cuanto a una eventual autorización para efectos de fines extractivos. Aparte, todo eso supone también una depresión en las zonas donde pues la influencia de ITT es importante, como la provincia de Orellana, donde uno puede advertir que en general toda la cadena productiva relacionada a la actividad petrolera, como tiende a decaer, pues eso significa que hay campos que están paralizados, abandonados, es decir, hay muchos negocios que
no han podido prosperar como consecuencia de este estado de cosas, desde los grandes hasta los pequeños y medianos. Entonces es una situación a tomar en cuenta frente a este análisis general que estamos haciendo sobre la industria petrolera en particular. Así es, estamos digamos, al día con este tema de la demanda internacional que nos puede afectar como Estado. Y como usted mencionaba, la consulta del ITT, las zonas donde se le preguntó, en esa misma zona fue donde ganó que se quería seguir explotando el Yasuní. Ahora, querido Alberto. Sí, Roberto, agradecerle siempre la deferencia que tiene con nosotros y guiar sobre todo la opinión pública en torno a estos temas tan vitales. Fuerte abrazo desde Guayaquil. Roberto, un gusto. Gracias, joven. Gracias. Cristiano. Sí, Son las 6 de la tarde con 54 minutos. Continúa la